prepa, llegué a conocer al Señor, pero no me quedé, así que pues seguía en el mundo. Cuando volví a regresar, él seguía ahí y convivimos mucho tiempo sirviendo al Señor. Eso es lo que te puedo compartir brevemente. Lo conocí de soltero, en su noviazgo con su esposa Jacqueline, se casaron y fui su paje de armas también. Es un gran amigo en la milicia del Señor. Salimos al campo, él pionó esta iglesia, así que tiene un gran amor por esta área de Contreras y en especial de aquí en San Bernabé. Pionó esta iglesia por 3 años, batalló, sembró, así que estaba muy dura la tierra y Dios lo lleva a Metepec, pero de Metepec Dios lo llama a Oaxaca, así que más de 10 años en el ministerio del pastorado y te puedo decir un aproximado más de quizá 20 años de conocer al Señor, la misma iglesia, el mismo pastor. Y quiero decirte que abras tu corazón, Dios va a hablar a nuestras vidas. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al pastor José Benítez. Aleluya, Dios es muy bueno. ¿Cuántos lo creen? Para mí es un gran privilegio estar aquí, aceptar la invitación de tu pastor. Muy entusiasmado. Recibo un fuerte saludo de mi esposa Jacqueline, mis 3 hijas, ¿verdad? Que venimos por estas calles. Estoy un poco nostálgico. Hace ya 10 años que estuvimos por estas calles, mi esposa y yo. Mi hija era una bebé cuando salimos al ministerio. Y yo recuerdo estar por la carreola, alrededor, todo alrededor, como te puedas imaginar. Y bueno, ya han pasado los años. Así que ha sido una gran bendición lo que Dios está haciendo. Recuerdo mucho Santa Rosa, porque yo en un momento trabajaba en Toyota Santa Fe, así que de aquí caminaba, bajaba, no me acuerdo ese lugar, y tomaba el camión y pasaba por Santa Rosa y yo decía, Dios, hay una necesidad. Ojalá pueda enviar una obra allá. No me tocó hacerlo, pero gloria a Dios. Dios es muy bueno. Quiero comenzar este avivamiento y quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Lucas, capítulo 4. Hemos venido a escuchar de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Uno de los sentidos, y esto que más influye en nuestras vidas, tanto físicamente como espiritualmente, es la vista. Nosotros, este sentido, al perderlo, a diferencia de otros sentidos, si pierdes el oído o si hay gente que nace sorda, no tiene esa cualidad. Hay gente que pierde el habla o nace mudo, no tiene esa cualidad. Pero alguien que nace ciego o pierde el sentido de la vista, los demás sentidos se desarrollan, se agudizan, se fortalece, su olfato, su oído se vuelve como una especie de radar, escucha más precisamente, debido a que el sentido de la vista es esencial. De hecho, la Biblia nos dice que lo que vemos, la lámpara, imagina todo esto apagado y que solamente hubiera un espacio, una ventana, es la luz a nuestro cuerpo. Lo que vemos va a afectar radicalmente lo que somos llenos en nuestra vida. Así que quiero hablar de esto y quiero predicarte un sermón que he titulado Sanado de ceguera espiritual. Lucas capítulo 4, versículo 18. La Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí está el Señor Jesucristo en la sinagoga. Lo que hacían es que, recuerda que los libros eran pergaminos, eran rollos, ya sea de piel o de papiro, y se turnaban, se rolaban cada quien leía eso, y esto obedece a la profecía de Isaías. El Señor Jesucristo específicamente lee ese rollo y dice: esta profecía se ha cumplido. Jesucristo vino para liberar, para sanar, pero para darnos vista. Ahora, tal vez te preguntarás, ¿ciegos espiritualmente? Pastor, estamos salvos. ¿Cuántos salvos están aquí? Ok. ¿Necesitamos otra clase de vista? Quiero llevarte con eso al primer punto, y eso es la necesidad de nuevos ojos. La realidad es que
en un sentido espiritual, nuestros ojos en el mundo no veían bien, veíamos mal, veíamos el pecado como algo bueno, ¿verdad? Éramos pecadores, hermano. Me obligaban, me encañonaban, pastor. Tómate esa cochina asquerosa cerveza. No, ¿verdad? Con su limoncito, su chamoy. Aquí las venden. Soy de aquí. Sí, ¿verdad? Nos gustaba pecar. Nos gustaba pecar, hermanos. Aquí a nadie nos obligaba. ¿Y qué hacíamos? Pensábamos que eso era bueno, eso era agradable a la vista. Nuestros ojos veían como eso bueno. Nos gustaba odiar, nos gustaba maldecir, nos gustaba guardar resentimiento. Nuestra percepción, nuestra vista era de otro sentido. Así que al ser salvos, Dios quiere cambiar nuestros ojos. Vamos a leer nuestra historia en Juan capítulo 9. Voy a leer todo el capítulo 9, así que sígueme. Si quieres anotar las demás escrituras como complemento, te lo voy a agradecer. Si no, sígueme solamente en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es quien pecó, este ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiesta en él. Aquí hay un hombre ciego físicamente, un hombre que nació ciego, pero por otro lado aquí hay unos discípulos religiosos. Rabí, ¿quién pecó? Oh, es que nosotros, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Y ellos no están viendo las cosas como Jesús las ve. Jesús dice: no es quien pecó, es para que Dios se manifieste en él. Ustedes tampoco están viendo que hay un mundo espiritual. Ustedes tampoco están percibiendo las cosas en un sentido espiritual. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen del antiguo pacto, lo que queda del mismo velo no es descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, versículo 17. Porque el Señor, el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él está diciendo: antes nosotros teníamos un velo, no veíamos las cosas con claridad, veíamos las cosas según la carne, según nuestros deseos, según nuestra manera que nos enseñaron. Dice aquí, como Moisés, ellos leían de Moisés y no podían ver. Pero cuando salvamos, ¿cuántos salvos están aquí? El velo es quitado. Podemos ver y decir: es cierto, estaba mal en el pecado, estaba mal que odiara a mi suegra. ¿A poco eso está mal, pastor? Sí, eso está mal. Estaba mal que hiciera estas cosas y ahora ya puedo ver. Sigamos con nuestra historia. Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nuestros ojos estaban acostumbrados a la oscuridad del pecado, a que nadie lo viera, a la apariencia. Podíamos vernos bien por fuera, pero por dentro, nuestro corazón corrompido, mentes perversas, insanas. Si quieres conocer a alguien verdaderamente, checa su historial de internet. Oh, se puso serio. No te preocupes, nadie te lo va a checar. No es que el pastor tenga un software aquí, ya supimos cuál es tu historial. Los tres se van a espantar. ¿Cómo se van a borrar? No, nada de eso va a suceder, pero ¿qué pasaría si lo viéramos? ¿Qué pasaría? ¿No es que los teléfonos te dicen cuánto tiempo estás en qué aplicación? Porque tú sabes, ya tenemos la Biblia aquí.
Ya tenemos la Biblia. Y Juan 3:16. Y de repente, Facebook, Instagram, hashtag Jesús me salvó. De repente, ¿qué tiempo le dedicamos a las cosas? Eso es en el mundo era oscuridad y nosotros circulábamos bajo esa oscuridad. Jesús es luz a nuestras vidas. Esto nos lleva a entender la necesidad de ver la vida como Cristo. Es decir, miramos la luz de Cristo o vivimos bajo la oscuridad de la carne. Efesios 1, versículo 18. Voy a leer la Nueva Traducción Internacional. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan qué esperanza Él os ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia, entre los santos. Pido que ustedes sean abiertos sus ojos, que su corazón pueda ver que Dios tiene cosas grandes. Vemos por fe, no vemos por la carne, o no debería ser así. Vemos por las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que la fe es la certeza de lo que no se ve? Es fácil tener fe cuando puedo tocar, cuando puedo palpar, cuando puedo ver. Pero cuando las cosas no las entendemos, cuando se nos piden dar pasos de fe, sin que tengamos una certeza, una seguridad. Mira, sigamos con la historia. Juan capítulo 9, versículo 6. Jesús está diciendo estas palabras. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos de los ciegos. Mañana vamos a orar por enfermos. Órale, hermano. No te creas, no vamos a hacer eso. Y luego le dijo, ve, levántate, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Escúchame bien. Jesús le está enseñando a sus discípulos, le está trayendo una revelación. No es que sea su pecado, no es que es el pecado de los padres, es que Dios quiere manifestarse en este hombre. Así que, órale, hermano, lienta lodo ahí, no sabe ni qué onda. Ve a Siloé, lávate, y una vez que hagas eso, vas a recuperar la vista. Siloé es un estanque que fue reedificado en los tiempos de Nehemías. Anota la escritura, Nehemías 3:15. Ver que el profeta Isaías mencionó que desecharon. La escritura está en Isaías capítulo 8, versículo 6. Ahora, este hombre se lava en el estanque. Es la misma agua. Es el mismo pozo. No es que el pozo sea mágico. No es que la saliva de Jesús era mágica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el ciego quería ver. Y tenía que tener la fe en Jesús. Tenía que obedecer las palabras de Jesús, aunque él no lo veía. Este es un hombre con una necesidad. Y su única opción es obedecer a Jesús. Él no ve a Jesús, él no ve nada. Ve a Siloé. Es la misma agua por años. La misma tradición por años. ¿Qué está sucediendo? Es el mismo matrimonio, es el mismo carro, es la misma persona. Pero cuando obedecemos a Jesús, milagros suceden. No tenemos que ver a Jesús para obedecerlo. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús. No cuenta la vez que estabas bien marihuana. Sí, pastor, yo vi a Jesús. No cuenta esa vez. No cuenta la vez que estabas bien cohete. Jesús, ¿cómo estás? No cuenta esa vez. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús, pero Él nos habla. ¿Cuántos aquí podemos obedecer aunque no veamos a Jesús? Mira, la realidad es que hay un mundo espiritual que no vamos a poder ver con nuestros ojos carnales. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado
y miró, y aquí que en el monte lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo y su sirviente estaban en una situación de opresión. Venía un ejército enemigo, un ejército real. Este era un profeta y su sirviente no era Bruce Lee, no era Arnold Schwarzenegger con armas, era un hombre común. Pero está aquí Eliseo le dice: no te preocupes, no, es que nos van a atacar, es que nos van a destruir, es que el COVID, es que la crisis, es que este año va a ser peor que el otro. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado eso? Y aquí está este sirviente y dice Eliseo: Dios, ábrele los ojos. Y abre sus ojos y mira alrededor de ellos el respaldo de Dios, un ejército mayor de carros con caballos de fuego. Servimos a un Dios poderoso, y la única manera de verlo es con nuestros ojos espirituales. Juan capítulo 9 versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé, lávate. Y fui, obedecí a Jesús y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y le dijo: no sé. Aquí está un hombre salvo, su vida transformada. A veces recibimos milagros de Dios, pero a veces perdemos a Jesús de la vista. Con eso quiero llevarte a mi segundo punto, y eso es obstáculos que nublan nuestra vista. Ser ciego es una situación difícil, pero hay enfermedades que nos dejan parcialmente ciegos o vemos las cosas borrosas. En caso de daltonismo, confundimos colores. Hay diferentes situaciones en nuestra vista que no nos permite ver con claridad. Eso es en la parte física. En la parte celestial existen maneras, existen situaciones. Un cristiano conviccionado, un cristiana salva, empieza a descubrir un nuevo mundo. El velo es quitado, pero también va a llegar la oposición. El diablo no está contento. También va a querer cegar tus ojos, que empieces a percibir la vida no espiritualmente, carnalmente. Juan capítulo 9 versículo 13. Llevaron ante los fariseos aquel que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Mira, escúchame bien, hermano. Hay una voz que se va a levantar en contra de las promesas de Dios. Hay algo que se va a levantar en la oposición cuando tú quieras hacer las cosas bien. Tú quieres hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Cuántos quieren recibir bendición en su familia? En su matrimonio, en su hogar. Ok, Dios bendice la obediencia. Una cosa es la gracia. Dios tuvo mucha gracia con nosotros. Éramos pecadores y gracias a Dios estamos vivos. Muchos de puro milagro estamos vivos. Muchos. Yo sé que aquí hay muchos santos, ¿verdad? Que eras monja, antes eras padrecito, ¿verdad? Que eres santo. Pero si éramos honestos, éramos bien pecadores. Y por pura gracia estamos vivos. Pero si quieres bendición, necesitas obediencia. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7. Solamente voy a leer estos versículos. Puedes leerlo tú del 1 al 10, del 1 al 9, que es una de las escrituras con un tremendo potencial. Pero voy a leer solamente esto. Josué capítulo 1, versículo del 5 al 7. Nadie te podrá hacer frente, esa es una promesa de Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes a ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le está pidiendo Dios? Dios se va a encargar de los milagros. Dios se va a encargar de hacer cosas poderosas. Josué va a entrar a Jericó. Yo no sé de ti, pero si yo quiero conquistar una ciudad, yo le pediría a Dios tanques, ametralladoras, bombas. Dice Dios, es a mi manera, Josué, dale vueltas a Jericó. Okay. Y el último día, da 7 vueltas. Bueno, y griten. Ok, Dios, yo he visto en el Discovery Channel que los muros se tumban con dinamita. ¿No tienes dinamita que te sobre? Yo he visto que los muros se tumban con tanques, con carros de demolición. ¿A gritos? Sí, a gritos. Porque yo soy Dios. Yo voy a estar contigo. Y Josué obedeció. Y empezó a tener éxito tras éxito. Batalla ganada tras batalla ganada. Escúchame bien, hermano. Josué no tenía que ver las cosas conforme a su carne, conforme a su manera, conforme a su debilidad. Las miradas espirituales serán cuestionadas y se pondrán en duda. La oscuridad tiene su propia voz que no te va a dejar en paz. Regresemos a nuestra historia, Juan capítulo 9, versículo 16. Aquí están los fariseos y simplemente un ciego recibió la vista. Un milagro. Y aquí está una voz de la oscuridad, una voz demoníaca. Presta atención, Juan 9, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día del reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvió a decirle el ciego: ¿qué dices tú de él que abrió los ojos? Y le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían a que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que le llamaron a los padres que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Hay algo muy notorio, que el diablo, que la voz de la oscuridad te va a hablar. Versículo 17 dice: es un hombre pecador. Dios miente. A ver, ¿no te dijo que te va a bendecir? ¿Por qué no te ha bendecido? ¿No te dijo que te iba a sanar? ¿Por qué no te ha sanado? ¿No te dijo que iba a estar contigo? A ver, ¿por qué te asaltaron entonces? Yo soy chilango, hermano, ¿qué asaltan? Sí. Los 3 trabajaban de eso, no sé, pero bueno, es otra historia. ¿Por qué Dios no está cumpliendo? ¿Acaso Dios es hombre? ¿Acaso Dios miente? ¿Acaso Dios es esto? Aquí están cuestionando la divinidad de Dios. El versículo 18: no creían al ciego. No podían creer en las bendiciones de Dios. No podían creer. ¿Qué pasa cuando un hermano testifica: Dios me dio un mejor empleo? Uy, sí, de seguro porque ni diezma. Dios me bendijo en el matrimonio. Hipócrita. Dudan. Oh, Dios nos va a dar un terreno propio. Está difícil en esta área, pastor. Dios te puede dar una camioneta propia. Pues a ver de dónde. La gente duda. Es una voz demoníaca que duda de las promesas de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Hay algo curioso. ¿Cuál es el obstáculo más grande para ver o que nubla nuestra vista espiritual? El obstáculo más grande
que nubla tu vista espiritual es lo que escuchas y a quién escuchas. Aunque no dijiste amén, eso es cierto. ¿A quién escuchas y qué es lo que escuchas? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y que lo que contamina al hombre no es lo que come, es que hay que lavarse las manos. Estamos vivos, ¿verdad? Es que los virus, si eres bacteriólogo y tienes tu doctorado, te respeto, pero ninguno de nosotros ni sabemos cómo funciona. Hay cuentos, hermano, hay leyendas urbanas. No me interesa decirte eso. Lo que quiero decirte es que no tienes que vivir con miedo. Es miedo. Si yo fuera gobernante de un país y quisiera hacer tranzas, y quisiera hacer cosas deshonestas, qué mejor que mantener un pueblo hundido en el miedo. Cristianos temen, dejan de congregarse. Cristianos temen, dejan de dar. Cristianos temen, dejan de testificar, dejan de evangelizar, porque hablan de miedo. Te vas a morir, no toques a nadie, no. Si ves a un Dios vivo, supongo. Aquí es muy claro. Las cosas, cómo vas a ver la vida, va a depender mucho a quién escuches. ¿Qué es lo que declaras? ¿Qué palabras le dices a tu esposa, a tu esposo? ¿Para qué vas a esa iglesia si nunca cambias? ¿Qué palabras le dices a tu hijo, a tu hija? Es un burro, un bueno para nada. Si de por sí lo es, pues le echas más. ¿Qué cosas declaras? Porque eso va a afectar cómo miras la vida. Juan capítulo 9, versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que nuestro hijo, que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Juan capítulo 9, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Jesús no hizo un milagro, Jesús no fue. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. El diablo es astuto y tienes que tener cuidado que escuchas. ¿A quién escuchas? Tienes que tener cuidado, porque eso va a cambiar tu perspectiva de cómo miras a Dios, cómo miras la iglesia, cómo miras su palabra, cómo miras a tu pastor. Vamos a leer Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, trucha. Bueno, la serpiente, pero trucha de lista. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de todo el árbol que del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Wow, por mucha atención. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó el fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Presta mucha atención. Unas palabras de la serpiente y la mujer dejó de ver a Dios de la misma manera. Unas palabras de la serpiente y la mujer dejó de ver el pecado como lo que era. Dejó de ver, empezó a verlo como algo bueno. Esto es agradable, esto está bien. Solo unas palabras de la serpiente.
¿Quién escuchas cuando tienes problemas, hermano? YouTube, pastor. Cash Luna. Mira, a mí me invitaron. Yo no estoy aquí. ¿Lo conoces? No, ¿verdad? ¿Sabes dónde vive? No, ¿verdad? Tu pastor sí sabe dónde vives. Él sí lo conoces. Él ora por ti cada mañana. ¿A quién te acercas cuando tienes problemas? ¿A tu comadre que tiene 4 divorcios? ¿A la que sabe el chisme de la tortilla? ¿Sabes que de las tortillas? Y ¿de qué le digo? Fíjese que la vecina de... No me decía, no era su primo. 2 horas en traer tortillas. Caray. ¿A quién escuchas? Cuando te sientes solo, cuando te sientes abatido, ¿a quién recurres? Dios tiene su voz, Dios tiene su palabra. Hay avivamientos, hay predicaciones, hay un pastor, su esposa, que velan, se esfuerzan por ti. Hay hermanos de buen testimonio. ¿A quién oyes? Porque eso va a cambiar la manera en cómo mires a Dios, cómo miras el pecado. El punto de un avivamiento es escuchar de Dios, ser lleno de Dios. Dios va a hablar en estos días. ¿Cómo vas a recibir esa palabra? Porque Dios quiere traer alimento espiritual. Abrirte los ojos. Dios tiene promesas grandes. Dios tiene milagros grandes que están por suceder. Pero si constantemente estás viendo las cosas carnalmente, solamente lo que tocas te hace sentir seguro. Pues yo voy a dar cuando esté seguro, pastor. Pues yo voy a dar una buena ofrenda cuando tenga un buen salario. Pues yo voy a evangelizar cuando no me dé pena dar mi testimonio. Pues yo voy a obedecer al campo cuando la cosa haya mejorado. De hecho, la cosa va a empeorar. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo viene. ¿A quién vas a escuchar? Juan capítulo 9, versículo 25. Entonces él respondió y le dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo abrió los ojos? Y él respondió: ya os los he dicho, no habéis querido oír, porque le queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? No querían oír a Dios. Escúchame bien. Si tú lees el Evangelio de Juan, ahí del capítulo 5 en adelante, vas a notar toda una oposición. Los fariseos contradiciendo a Jesús, cuestionando a Jesús, y muchas veces Jesús les dijo: ustedes no conocen a Dios porque a mí no me escuchan. Ustedes no van a ver a Dios porque tienen al Hijo, y al Hijo no siguen, y al Hijo no creen. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en su palabra? Aunque no lo veas. Porque mucho de tu vida o mucho del éxito de tu cristianismo va a depender que obedezcas en fe, aunque no veas. Ay, pastor, es que yo sé que Dios hizo a propósito que el de 20 se parecía al de 500. Pero ahí siempre estás los ojos, ¿no? Que es el de 20. 500, ni Dios lo mande. Nosotros, para mi esposa, quien administra o hace la contabilidad de las finanzas, nos encontramos de repente muy seguido una temporada los domingos un billete de Sor Juana de 200, bien arrugadito, así arrugadito. Pobre Sor Juana. Estaba ahí. Yo imagino que este hombre, como la luchaba, lo apretaba hasta que ¿obedecerías a Dios? Bajaron los amenes a 10. Si Dios te dice que perdones a tu esposo, wow, se puso. Es que usted no lo conoce, pastor. Hace 18 años, el 14 de febrero, él no me trajo las flores que yo quería. ¿Lo puedes perdonar? ¿Cuántos quieren un matrimonio exitoso? La base de un matrimonio exitoso está en el perdón. Si Jesús no te perdona, vas al infierno. Si tú no perdonas a alguien, dice que no te va a perdonar.
La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Qué bueno. Imagínate Jesús reprochándote: ay, Señora, me pides perdón, pero hace un año de borrachote. Qué bueno que no. Qué bueno que no. ¿Puedes perdonar? ¿Puedes darles palabras de amor a tu esposa, esposo? ¿Está vieja? Sí. Decirle: preciosa. Tú, gorda. ¿Puedes darle palabras de aliento? Eso cambiaría tu matrimonio radicalmente, porque son las palabras de Jesús y las tienes que obedecer. ¿Puedes orar por tu hermano? ¿Puedes darle seguimiento? ¿Orar por tu pastor? Oh, eso va a depender qué tanto quieras escuchar a Dios. Juan capítulo 9, versículo 28. Y le injuriaron, dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Es curioso cuando la gente se acerca a alguien a escuchar de Jesús, de alguien que no conoce de Jesús. Yo no sé de carpintería. Yo no te puedo dar un consejo de carpintería porque no sé de carpintería. Te diría: oiga, pastor, ¿y qué hago? Búscalo en YouTube, busca un tutorial o acércate a un carpintero, porque yo no te voy a dar un consejo de carpintería. ¿Por qué yo acudiría a alguien a pedir un consejo que no sabe de nada? Muchos hombres de repente se acercan a alguien: oiga, patrón, ¿cómo le hago a mi matrimonio? Ella se divorció 4 veces. Muchas mujeres: oye, mamá, ¿cómo es el matrimonio de tus papás? De milagro no se han matado. Y te acercas a mamá a pedir un consejo. Que la Virgen te ayude. ¿Cómo crees que eso va a funcionar? Acércate a alguien que sabe de Jesús. Juan capítulo 9, versículo 30. Respondió el hombre y dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Subraya este versículo: si alguno es temeroso de Dios, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuántos quieren que Dios los escuche? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos, sino que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Sabes? Mucha gente va a cambiar su perspectiva. Ya tengo 36 años. Ya puedo decir hace 20 años. Sí, ya estoy viejo. 2, 3 me van a entender. También ya están ahí en esa rodada. Antes, ¿te acuerdas? Antes, yo recuerdo estar niño y decir: si es hombre, que le cumpla y que se case con ella. Ay, 2, 3 sí están de mi edad y más pasaditos, o sea. ¿Te acuerdas que antes los hombres eran machitos y cumplían de firmar? Ahora nadie se quiere casar. Open mind. Eso dice la Biblia, que te tienes que casar si vives en unión libre. Y Dios te va a bendecir. Recuerda que dice la Escritura: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios quiere que te cases si vives en unión libre. Y los tiempos han cambiado. Yo recuerdo cuando antes estaba visto mal el homosexualismo. Ahora es un tema que el pastor está diciendo: Dios ama a los pecadores, pero odia el pecado. Pero en el mundo en el que vivimos, yo a mis hijas no les dejo que tomen clases de educación sexual. ¿Qué van a saber ellos? Así, pura basura, pura porquería perversa, sodomía. Busca en el diccionario sodomía y de ahí viene el homosexualismo. Busca las estadísticas.
Los homosexuales son las parejas más agresivas y que duran menos, y son las más infelices, con más tendencia al homicidio, al suicidio. Busca el origen del VIH. Empezó en la comunidad gay. Búscalo. No te estoy hablando por hablar, te estoy hablando con argumentos. Es un espíritu que tiene una voz que vas a querer decir: acepta las cosas mundanas, no te cases, mija, primero prueba con este, si no funciona con otro, ya tienes la colección de niños, no le hace, mija. Y vas a escuchar la voz del mundo. No te confirmes con Dios, no hagas esto, porque la oscuridad tiene su propia voz. Pero Dios es luz. Yo voy a cerrar el tercer punto, y eso es sanados con nuevos ojos, solo por Jesús. En Lucas capítulo 4, esta declaración que hace el Señor Jesucristo, solamente voy a leer esta parte: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos. Imagina qué tan diferente, qué tan insatisfecha sería tu vida si no pudieras ver. Qué tan complicada sea, cuántas cosas te perderías, qué tan difícil sería, cómo caminarías, cómo estudiarías, cómo harías muchas cosas de las que estás acostumbrado a hacer si no pudieras ver. Es básicamente, no lo digo con afán de ofender, es una discapacidad. Te incapacita a hacer cosas. Bueno, en la ceguera espiritual es eso. Muchos cristianos están salvos, pero no pueden ver que hay promesas. Hay promesas de Dios, promesas de salvación. Y como lo dijo Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Es que si voy a la iglesia y me contagio, mira, hermano, es un virus. Por décadas no se ha curado la gripe, que también es otro virus. ¿Sabes cuál es la tasa de muerte del COVID? Es menos del 1%. ¿Sabes qué sigue matando gente y lo siguen festejando? El alcohol. Eso mata más jóvenes, eso mata más familias. Y les ponen mariachis cuando llegan los de la corona. Estabas con el video, no te hagas. Eso sí está matando gente. Si te enfermas, ¿qué? Dios te va a sanar. Yo me enfermé, Dios me sanó. Aquí estoy. ¿Te has dado cuenta que las declaraciones del diablo, que las declaraciones de mentira son que tú no puedes? No, es que esto nunca va a funcionar. Ese es el diablo, esa es la oscuridad hablando. Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Sí se puede. Sí puedes tener un matrimonio feliz. Sí puedes tener una vida llena de bendiciones. Para eso Dios te salvó. Dios le dijo a Josué: yo voy a estar contigo siempre. Pero esfuérzate. Esfuérzate. ¿Cuántos saben que obedecer a Dios no es fácil? No es fácil, hermano. Si no, ya hubieras perdonado a tu suegra. No es fácil. Invitar a comer al hermano que te cae mal, ¿verdad? Están los tacos allá de 2 por 1, a ver, invítalo. ¿Verdad que obedecer a Dios no es tan fácil? Por eso es que Dios quiere abrir nuestros ojos. Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús el que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: no, ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y que habla contigo, él es. Y dijo: creo, Señor, y le adoró. Presta mucha atención a la dinámica del milagro. Tú y yo algún día vamos a ver a Dios. Esa es la promesa. Por esto no va a suceder si no hacemos como este hombre. Este hombre no veía a Jesús, pero le escuchó. Y no solo le escuchó, le obedeció. Este hombre no veía a Jesús, escuchó la voz de Jesús, obedeció y recibió la vista, y ahora ve a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús en tu vida? ¿Quieres ver a Jesús en tus finanzas? ¿Quieres ver a Jesús en tu manera de ver las cosas? Obedécele. Escucha su voz. Escucha cuando Él te rete, te dice: perdónalo, ámalo. Escucha la voz de Dios cuando Él te dice: obedece. Y un día vas a ver a Jesús. Tus ojos van a ser abiertos. Romanos 13, versículo 12.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistamos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras y en lujurias y lascivias, no en codicias y en envidias. No podemos seguir haciendo las cosas del mundo, porque no veremos a Dios. Si quieres tener éxito en tu cristianismo, tienes que aprender a ver la vida como Jesús quiere que la veas. Voy a cerrar Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Dice Jesús: yo he venido a dar vista, que los que no tengan vista, como tú y como yo, que andábamos en el mundo, ahora veamos. Pero los que han visto a Jesús y deciden rechazarle, deciden ya no verlo, queden cegados. Y muchos no van a ver a Dios. Muchos no, porque escucharon su voz y le rechazaron. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. El que es condenado es el que oye al Hijo y no le hace caso. Piensa qué tan diferentes serían tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, si empiezas a obedecer a Dios. Si te acercas a tu pastor para consejería. ¿Qué tan diferente sería? Oh, pues sí, Dios me bendeciría más. Pues sí, ¿verdad? Yo no le pegaría tanto a mi vieja. Y la otra, pues sí, con su ojito morado. ¿Qué tan diferente sería tu cristianismo? Dios quiere bendecirte, hermano. Abre los ojos espirituales. Abre los ojos que Dios quiere poner a tu vida para que mires las maravillas que Dios tiene para ti. Para eso, escucha la voz de Jesús. En esta tarde tienes que callar la voz de la oscuridad. Tienes que callar la voz del diablo. En esta noche, en este altar, tienes que callar, cerrar la boca del no se puede, de es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que cerrar la voz de la oscuridad y escuchar la voz de Jesús. Y vamos a ver milagros. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Voy a pedir cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Por respeto atrás, está delante tuyo, estamos guardando reverencia a la presencia de Dios. Quiero hacer un llamado. Nos visitas por primera, segunda, tercera vez. Alguien te dio un volante, alguien te invitó. Desconozco por qué razón estás aquí, yo personalmente. Pero sí sé esto: Dios te trajo, porque Él te conoce y tiene un plan para tu vida. La misericordia de Dios es tan grande que aun siendo pecadores, Dios puso su mirada en ti. Él te ama aún en tu pecado. Él te ama aún en tu desobediencia. Y lo único que quiere Jesús es cambiar. El cristianismo es una mejor calidad de vida. Que pases de la oscuridad a luz. Que ahora puedas experimentar las bendiciones que Él tiene para tu vida. Salvación, sanidad, prosperidad. Él quiere lo mejor para ti. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Tan sencillo como recibir un regalo. Y esa es mi pregunta a ti que nos visitas por primera, segunda vez. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibir el regalo de salvación? Si tu respuesta es sí, levanta tu mano como una señal a Dios. Dios mira esa mano, Dios mira esa mano, Dios mira esa mano. Alguien más, Dios mira esa mano, Dios mira esa mano, alguien más. Manos valientes se están levantando. No vamos a hacer nada para avergonzarte, para humillarte, solo queremos guiarte en una oración.
Dios mira esa mano. Tal vez caminabas con Cristo, te alejaste, hoy quieres regresar. Dios te ama, no está enojado contigo. Levanta tu mano como una señal a Dios. Dios mira esa mano, Dios mira esa mano. Gloria a Dios. Pueden bajarla. Gracias. Ahorita pasamos al frente. Cambio el orden del servicio y me dirijo a la iglesia. La oscuridad tiene su propia voz. Y muchas veces habla. Ponte a pensar en Eva. Qué tan diferente fuera su vida. Recuerda, tuvieron 2 primeros hijos y uno de sus hijos mató al otro. Hubo muerte. El diablo te dijo: no hay problema, papacito, tú puedes seguir drogándote. No hay problema, mi rey, tú puedes seguir de adúltero. Oh, si hay problema, si hay consecuencias. El pecado sí mata. Pero Eva escuchó la voz y cambió la perspectiva. Cómo miraba a Dios, cómo miraba el pecado. Aquí Dios hace un milagro poderoso. Jesús a este hombre ciego. Y sabes, hermano, necesitamos ver la vida como Jesús quiere que la miremos. Para eso necesitamos escucharla. Cada avivamiento es una oportunidad de escuchar de Dios, de escuchar su palabra, de ser sensibles a su voz y que entre su palabra en lo más profundo de nuestro ser y haga un cambio. Necesitamos obedecer. Yo sé que muchos van a ser retados, tal vez retados a ponerte bien en tu matrimonio, a perdonar a tu esposo, a tu esposo, a tratar bien a tus padres, a tus hijos. Lo que Dios habla en tu vida, obedécele. Este ciego, su vida cambió, no porque vio a Jesús primero, porque obedeció primero. Escuchó la voz de Jesús y obedeció. Y una vez que obedeció, recibió milagro y pudo ver a Jesús. Lo que tenemos que hacer en este altar es callar la voz de la oscuridad. El diablo te dice: no puedes. El diablo te dice: vas poco. El diablo te dice: tú no eres suficiente. Ese es el diablo. Dios te dice que te ama. Dios te dice que sí puedes. Dios te dice que todo lo que emprendas vas a ser prosperado si estás con Él, si te esfuerzas y eres valiente. Obedezcamos la voz de Dios. Eso nos conviene a todos. Veamos la vida como Dios quiere que la veamos. Eso le dará éxito a tu cristianismo. Los hermanos que levantaron su mano, ¿se pueden pasar aquí enfrente? Pasen, pasen.